José Antonio, estoy en la Asamblea de Cádiz, del 15M, Rosa Galindo, también de la Asamblea, y bueno, Carlos Taibo ya lo conocéis todos. A mí me han dicho que hago la presentación, pero tengo la impresión de que muchos de vosotros lo conocen más que yo. De todas formas, para que no lo conozca, pues voy a decir 4 cosillas que he ido buscando por internet y que este hombre la despierta, si no... La verdad. Si no, en principio, yo entiendo el movimiento 15M como un movimiento de acción y esa acción necesita reflexión, necesita conocimiento, necesita aprender y entiendo que por eso es por lo que traemos a un profesor de Ciencias Políticas y de Administración de la Universidad Autónoma de Madrid. Después, digamos, de lo del 15 de mayo vino otra convocatoria que fue la del 15 de octubre, que era global, y en ese sentido pues también tiene sentido tener aquí a Carlos Taibo, que es un experto en política internacional. Es también escritor, articulista, he leído también que activista social en movimientos de antiglobalización. Ha colaborado en el periódico Madrid 15M y es autor de 2 libros y numerosos artículos sobre el 15M. Es un firme defensor de la teoría del decrecimiento como respuesta a lo que él dice que no es una crisis, sino que son 4. La crisis del capitalismo global, la del cambio climático, la del crecimiento de la energía y los problemas de crecimiento demográfico. Y la salida que él propone para todas estas crisis sería, si existe alguna, tiene que ser decrecentista, autogestionada y participativa. Estuvo el 15 de mayo en la Puerta del Sol de Madrid y estuvo allí hablando para todos. Simplemente ya nada más que darle agradecimiento de que se han ido nosotros después de haber estado 4 horas por visto en un máster de movimiento social. Tiene que tener la garganta seca, pero nada más. A ver, lo escucháis. Muchas gracias y buenas tardes a todas y a todos. Yo voy a intentar explicaros cuál es mi visión sobre la condición del movimiento del 15 de mayo. Y siempre que lo hago, antes de entrar en materia, me gusta realizar 3 precisiones. ¿Cuál es la primera? Yo no represento a nadie. Tengo en realidad grandes problemas para representarme a mí mismo. En esas condiciones, lo que vais a escuchar es una visión personal sobre el movimiento que podéis compartir o de la que podéis naturalmente disentir. Segunda precisión. Mi conocimiento sobre muchas de las materias que rodean al movimiento es limitado. Si alguien habla, por ejemplo, de un incipiente proceso de desaparición de las clases medias que está ahí, yo confesaré que mi capacidad para encarar lo que eso significa es limitada. Con lo cual, no esperéis respuestas cabales a muchas de las preguntas que vais a hacer. Tercera y última precisión. Mi conocimiento de existir se ciñe a lo ocurrido con el movimiento en Madrid. Más alguna incursión en las manifestaciones gallega y catalana del 15M. Más conversaciones informales con un sinfín de activistas que han desarrollado su trabajo en otros muchos lugares. No enuncio nada novedoso si afirmo que el 15M es un movimiento extremadamente plural y que exhibe, llegado el caso, diferencias fundamentales según los lugares, de tal manera que las generalizaciones están de más. Lo digo de otra forma. He llegado a escuchar, en relación con una misma asamblea de barrio en Madrid, comentarios tan dispares como el de quien dice que esa asamblea está copada por 4 radicales y el que afirma, por el contrario, que es una asamblea hipermoderada que no va a ningún sitio, de la misma asamblea. Algo que me induce a pensar que
que a la hora de sopesar el 15M, cada cual coloca sus preconceptos en su visión de la realidad, algo que por un lado es inevitable, pero ante lo cual debemos ser moderadamente precavidos. Primera observación que quiero haceros. ¿Por qué creo yo que el movimiento del 15 de mayo tuvo un éxito inesperado hace un año, cuando otras iniciativas aparentemente similares, sin embargo, fracasaron? Me parece que la única manera razonable de responder esta pregunta consiste en sugerir que hace un año se reunieron varios elementos distintos que juntos configuraron un escenario afortunadamente diferente del del pasado. ¿Cuáles son esos elementos? Primero, la capacidad de trabajo, la intuición, el uso inteligente de las posibilidades que ofrecen las redes sociales y determinadas decisiones tácticas asumidas por las personas que convocaron las manifestaciones del 15 de mayo y alentaron las acampadas posteriores. Me voy a limitar en este caso a mencionar una de esas decisiones precisas: la de promover un movimiento en el que las siglas sobraban. Allí había, como no, gentes que militaban en movimientos sociales, en partidos, en sindicatos, pero parece que entendimos que no era el momento de blandir elementos diferenciados, que había llegado el momento de perfilar un movimiento de naturaleza distinta en el que la asamblea, la autogestión, la democracia de base debían primar sobre todo lo demás. Segundo de los elementos que se hicieron valer hace un año, ¿cómo no?, el escenario general de crisis en el que estamos, que se revela primariamente a través de la idea de que nuestros gobernantes están ayudando inmisericordiamente a aquellas instituciones que nos han colocado dentro de la crisis, que son rehenes visibles de formidables corporaciones económico-financieras que operan en la trastienda. Tercero de los elementos, la concreción de lo anterior en un espacio físico preciso: las universidades. En las universidades, desde mucho tiempo atrás, se aplica un programa, el de Bolonia, que implica una apuesta descarnada en provecho de la privatización y de la mercantilización. Pero el dato fundamental en realidad no es este, sino el caos general derivado de la aplicación del programa de Bolonia. A duras penas puede ser casualidad que muchos de esos jóvenes que estaban en las acampadas en mayo y junio pasados fuesen universitarios o gentes que habían dejado la universidad bien poco antes. Un cuarto elemento interesante afecta a otra de las decisiones tácticas de los convocantes de las manifestaciones del 15 de mayo: la elección precisa de esa fecha, en el Ecuador de una campaña electoral singularmente triste y sombría. Recordaréis que hasta aquel momento el debate principal de la campaña era el relativo a la legalización de las candidaturas de Bildu. El 15M irrumpió como un relámpago, dándole un aire afortunadamente diferente a aquel juego absurdo de dos grandes partidos que decían en sustancia lo mismo. Menciono un quinto factor: la huella simbólica de la revuelta árabe. Nuestros medios de incomunicación retrataron la revuelta árabe de la mano de la idea de que era posible que la gente saliese a la calle y acabase con dictaduras en apariencia sólidamente asentadas. Era inevitable que esa idea ejerciese algún efecto sobre nuestras cabezas. Yo mismo, a principios de abril, cuando se presentaron en Madrid los dos últimos libros de Ramón Fernández Durán, en el acto, en el Círculo de Bellas Artes, me pregunté, era una pregunta, claro, retórica, ¿dónde iba a estar en Madrid la Plaza Tahrir? Bueno, tuvimos la respuesta 40 días después. Si alguien me hubiese dicho, ¿tú lo sabías? Pero yo qué iba a saber. Sexto de los elementos interesantes: el trabajo de años, de decenios de los movimientos sociales críticos. Sin ese trabajo, el 15M es literalmente inexplicable, en el buen entendido de que ese trabajo por sí solo no explica lo que fue el movimiento del 15 de mayo. Menciono un séptimo y último factor: el propio éxito inicial del movimiento.
Estoy enunciando, en este caso, una obviedad. Cuando determinada iniciativa tiene un éxito inesperado, permite que sean cada vez más las gentes que se sumen a lo que está por detrás de esa iniciativa. Segunda observación que quiero haceros. Cuantas veces he tenido la oportunidad a lo largo de este último año, he señalado que en mi interpretación, en el origen del 15M, había dos almas diferentes. Permitidme que justifique qué significa esto de en el origen. Es verdad que el trasvase posterior del movimiento a los barrios ha generado un escenario más complejo. Y probablemente será verdad en el futuro que la llegada del movimiento al mundo del trabajo perfile un escenario aún más complejo. Pero aún así tiene sentido reflexionar sobre cuáles fueron esas dos almas que estaban en el origen del movimiento. La primera de esas almas la he mencionado hace un momento, lo que he llamado movimientos sociales críticos. Para entendernos, en el caso de Madrid, pero no creo que en Málaga las circunstancias sean muy diferentes, estoy pensando en los activistas de los centros sociales autogestionados, de los centros sociales ocupados, del pacifismo, el ecologismo y el feminismo que no se han integrado en el sistema, de las redes de solidaridad de las que podemos decir lo mismo, del sindicalismo alternativo y resistente, en el caso de Madrid, de condición fundamentalmente anarcosindicalista. Si tengo que retratar a estas gentes de la mano de un adjetivo rápido que subrayo no es ideológico, hablaré de libertarios. Gentes que apuestan por la democracia de base, la autogestión, que creen fundamentalmente en la asamblea. Subrayo, no es una etiqueta ideológica. Podría haber dicho anarquistas, pero no es el adjetivo correcto. Estoy hablando de personas que, sea cual sea su condición ideológica de fondo, creen fundamentalmente en eso. O por decirlo de otra manera, descreen de las cúpulas dirigentes, de los liberados, de las burocracias, de los funcionarios, de los partidos y de los sindicatos. ¿Cuál es la segunda alma? La configurada por lo que con mayor o menor fortuna hemos dado en llamar los jóvenes indignados. Debo confesaros que me gusta poco el término. ¿Por qué? Porque es reduccionista. Parece sugerir que esos jóvenes simplemente están indignados. Cuando están indignados, pero afortunadamente están muchas más cosas más. Tienen en la cabeza un proyecto distinto y están dispuestos a llevarlo a la práctica. Hablo de jóvenes que en muchos casos se movilizaron por vez primera en la vida en la primavera del año pasado. Hablo de jóvenes que en muchos casos no han experimentado otro horizonte vital que el de la crisis. Y hablo de jóvenes que a veces transmiten un discurso meritocrático. ¿Qué quiere decir esto? Estoy pensando en esto que hemos oído muchas veces en labios de un joven que dice: yo que he estudiado 2 carreras y un máster en los Estados Unidos, me veo condenado a trabajar como camarero ganando 400 euros mensual. Ojo, no estoy trivializando sobre esta condición, que es delicada y que merece atención, pero que en cualquier caso remite a un código mental distinto del propio de los activistas de los movimientos sociales críticos. ¿Cómo se ha producido la relación entre estas dos almas? Yo creo que en la mayoría de los casos estas dos almas se han vivificado mutuamente y han ganado la una en virtud de su relación con la otra. Esto no quiere decir que los problemas hayan faltado. Si tengo que retratarlo simbólicamente, rescataré algo que ocurrió en la acampada de sol en la primera semana. Un buen día, sabéis que se desplegó una pancarta que rezaba: la revolución será feminista o no será. Una parte de los integrantes de la acampada decidieron que correspondía retirar esa pancarta. Es verdad que la mañana siguiente la Asamblea Soberana repudió esa retirada, pero estamos obligados a preguntarnos en por qué determinadas gentes piensan que esa pancarta no correspondía que estuviese colgada. Tengo que ironizar. Lo que preocupaba por una vez no era la palabra revolución, sino el adjetivo feminista, que al parecer se interpretaba que remitía a un código separador, divisor, disgregador. Obviamente no era esta la perspectiva de los movimientos sociales críticos. La tesis que acabo de defender señala que esas dos almas aprendieron la una de la otra.
Si tengo que resumir el argumento, diré que los movimientos sociales críticos aportaron un bagaje de análisis teórico de la realidad, de experiencia de intervención, mientras los jóvenes indignados desplegaron una actitud extremadamente imaginativa, tolerante, un dominio del que carecían normalmente los movimientos sociales en lo que hace a las redes sociales, y un entorno general de discusión abierta, franca y cordial que infelizmente falta a los miembros de mi generación. Los miembros de mi generación, incluso cuando queremos ser extremadamente simpáticos, dulces y corteses, no acabamos de serlo de manera convincente. Arrastramos una historia de derrotas y derrotas que hace que al final explotemos de mala manera. Que esas dos almas se hayan vivificado no quiere decir que no hayan perdido algunos de sus rasgos primigenios. ¿En qué sentido lo digo? Yo creo que una descripción bastante feraz de lo que ocurre dentro del movimiento sugiere que en su interior hay dos grandes posiciones. La primera, que tiene que ver con el proyecto originario de los jóvenes indignados, lo que plantea es que el propósito fundamental del movimiento debe ser articular propuestas que se coloquen sobre la mesa en la confianza de que nuestros gobernantes las escuchen. La segunda de las posiciones, más vinculada con la lógica de los movimientos sociales críticos, dice: lo que tenemos que hacer es generar espacios de autonomía en los cuales procedamos a aplicar reglas del juego diferentes de las que se nos imponen, sin aguardar nada de nuestros gobernantes. Aunque estas dos posiciones son distintas, en mi lectura de los hechos tienen un amplio camino común que recorrer. Pongo un ejemplo de lo que quiero decir. Si alguien me pregunta qué pienso de la propuesta de reforma de la ley electoral, confesaré francamente que tendré por el oído y me sale por el otro. ¿Por qué? Por una razón muy prosaica: yo no voto. Ahora bien, si alguien reformula la pregunta y me dice ¿la ley electoral vigente es justa o injusta?, diré: es injusta. Y si alguien me pide mi apoyo para solicitar su reforma, yo lo daré, a cambio de algo. A cambio de que quienes legítimamente depositan su atención en la solicitud de reforma de la ley electoral no nos dejen solos a la hora de generar esos espacios de autonomía. ¿Por qué? Porque yo no tengo por qué pensar que esas gentes son hostiles a la generación de esos espacios de autonomía. ¿Qué es esto de los espacios de autonomía? Los grupos de consumo que afortunadamente están germinando en nuestras sociedades. Las redes de crédito asociativo que afortunadamente están germinando en nuestras sociedades. ¿Por qué los alumnos de esta facultad no pelean en los concursos relativos a los bares para pujar autogestionariamente por gestionar esos bares? ¿Por qué dejan el negocio correspondiente en manos de empresas truculentas que aplican abrasivas normas laborales? Tercera observación que quiero hacer. No existe un programa del movimiento del 15 de mayo. Afortunadamente. Este tipo de código eficacista de determinadas personas que están tan preocupadas por reproducir toda la lógica del sistema me produce preocupación. Aparte de esto, no tenemos tanta prisa. Estamos pidiendo un movimiento como este que de la noche a la mañana perfile un programa cuando nuestros grandes partidos, en realidad, tienen hoy algún programa. Que no exista un programa no quiere decir que uno no pueda perfilar una clasificación de lo que ocurre dentro del movimiento sobre la base de realidades programáticas distintas. Una posible clasificación identifica tres posiciones. La primera es la de gentes que plantean horizontes de reforma de cariz fundamentalmente político, que reivindican, por ejemplo, la reforma de la ley electoral, que señalan que hay que vivificar un alicaído principio de división de poderes. Hay, en segundo lugar, gentes que a todo lo anterior agregan un conjunto de demandas de cariz fundamentalmente económico y social. Cuestionan el pensionazo, la ley de reforma laboral, que reivindican, por proponer un ejemplo entre muchos, el establecimiento de una tasa que grave las transacciones de cariz especulativo. Y hay, en tercer lugar, una posición que se reclama de una contestación radical y total del capitalismo, incorporando muy a menudo proyectos que nacen del ecologismo y del feminismo radicales.
En una clasificación demasiado rápida, pero creo que útil pedagógicamente, creo que puedo decir que la primera de las posiciones era en origen muy común en los jóvenes indignados, en tanto la tercera era en cambio más propia de los activistas de los movimientos sociales críticos. Tesis principal que he defendido desde hace meses es que el proceso más importante que se ha registrado dentro del movimiento del 15 de mayo afecta a muchos de los jóvenes indignados, que han ido transitando de una propuesta de cariz meramente ciudadanista a otra de cariz orgullosamente anticapitalista. ¿Qué quiere decir esto? El ciudadanismo es un proyecto que se contenta con cuestionar algún elemento preciso del sistema y que plantea movimientos que tienen un horizonte temporal limitado. Es más fácil explicar, claro, qué es el anticapitalismo. Hablamos entonces de una contestación radical del sistema como un todo, que por fuerza, por imperativo, tiene que materializarse en movimientos que tienen franca vocación de pervivir en el tiempo. Este tránsito de tantos jóvenes indignados hacia un horizonte anticapitalista, a mi entender, ha sido fundamentalmente espontáneo y no ideológico. Lo digo de otra manera. Esos jóvenes han transitado desde la contestación de la epidermis del sistema para ir al núcleo de los problemas. La epidermis se llama corrupción. La corrupción es un problema muy grave y muy vistoso. Supongamos, ya sé que es mucho suponer que acabamos con la corrupción. La mayoría de los problemas del sistema seguirían el trabajo asalariado y la mercancía. No podemos contentarnos con contestar exclusivamente la corrupción. Tenemos que ir más lejos. La epidermis es la precariedad. La precariedad marca poderosamente la vida cotidiana de mucha gente. Imaginemos, ya sé que es mucho imaginar que acabamos con la precariedad. La lógica del sistema capitalista seguiría ahí. Cuarta apreciación que quiero hacer. ¿Por qué el movimiento del 15 de mayo ha tenido tanto eco mediático? ¿Por qué ha suscitado tantas polémicas? La respuesta es sencilla. Porque es la primera iniciativa que bebe en un grado u otro del trabajo de nuestros movimientos sociales críticos que ha llegado a capas muy importantes de la población. Antes del verano del año pasado, en encuestas en mano, entre un 60 y un 70% de los ciudadanos españoles confesaban simpatizar con el movimiento. Es verdad que después del verano el apoyo bajó un poco, pero nunca se situó por debajo del 50%. 8 millones y medio de personas confiesan haber participado en iniciativas vinculadas con el movimiento. Ya sé que el último dato que propongo es equívoco o interpretable. Hace un par de meses El País publicó el resultado de un estudio que concluía que el 54% de los votantes del propio Partido Popular reconocían que era preciso que existiese un movimiento como el del 15 de mayo. Yo lo interpreto en clave positiva. ¿Cuál no será la conciencia de la hondura de la crisis que incluso nuestros enemigos son capaces de reconocer que las cosas han ido tan lejos que tiene que aparecer algún tipo de respuesta en la calle? Lo que acabo de contaros se convierte en una explicación convincente del porqué de los acosos que el movimiento ha padecido. Esos acosos, en sustancia, han sido tres. El primero ha llegado de la caverna mediática, de los tertulianos, de Libertad Digital o de Intereconomía. Quiero recordaros que el 16 de mayo, con particular tino, César Vidal afirmó que el cotarro de sol lo dirigían etarras especializados en guerrillo. Cierto. Ante semejante capacidad de interpretación de la realidad, uno no puede sino concluir que estas personas han perdido los sensores de peligro, no se enteran de nada. Durante mucho tiempo he pedido que las tertulias de las televisiones se emitiesen en codificado para que no dañasen los oídos de nuestros amigos. Pero debo confesaros que he cambiado de opinión. Son mucho mejores que los mejores programas de humor de las propias televisiones. No quiero frivolizar sobre esto. Ya sé que ese tipo de discurso tiene un eco en determinadas capas de la población. El comentario prototipo es:
¿quién estará pagando a los indignados? Al parecer le resulta incomprensible que la gente salga a la calle si no hay por detrás algún tipo de interés climatista. Ojo con lo que digo a continuación. La fortaleza del movimiento se revela a través del hecho de que esas mismas gentes, los tertulianos de la caverna, han acabado por percibirlo muy cerca. Alguien me contó que una tertuliana muy conocida de la COPE, ultramontana donde la sabe, sorprendentemente había asumido un criterio muy respetuoso con el movimiento del 15 de mayo. La explicación era muy sencilla. Tenía 2 hijas en la acampada del Sol. Esto porque es un dato interesante. Acabo de decirlo. El movimiento estaba tan cerca que esta mujer debió razonar diciendo: a ver, mis hijas me parecen personas respetables y apreciables. ¿Cómo voy a demonizar tranquilamente ese movimiento cuando, por una vez en mi vida, me percato de que las cosas son más complejas? El segundo de los acosos me parece mucho más importante porque a menudo pasa inadvertido. Afecta a los medios de comunicación que voy a retratar con retintín como progresistas. El diario El País y el conocido Diario Público, La Sexta y la cadena SER, los canales de la televisión pública hasta hace bien poco. ¿En qué sentido me parece que aquí había un acoso? Estos medios de comunicación han atendido orgánicamente al propósito de rebajar la radicalidad de las demandas que llegaban del movimiento del 15 de mayo. De retratar como una fiesta de jóvenes indignados que, claro, tenían muchas razones para protestar, pero que al final se contentaban con reivindicar una mera reforma de la ley electoral. Recuerdo que allá por octubre o noviembre, viendo un informativo de Televisión Española, observé absorto cómo el periodista que cubría una manifestación del 15M en Madrid concluía su intervención señalando que los participantes habían coreado las consignas habituales a favor de la reforma de la ley electoral. Consignas a favor de la reforma de la ley electoral. Yo no he oído nunca ninguna, tal vez porque no rima bien, pero yo no las he oído. Este buen hombre estaba imponiendo su preconcepto de lo que era el movimiento sin escuchar lo que se decía en esas manifestaciones. Uno de los lemas más coreados era eso de se va a acabar la paz social. Es más interesante y rico y feraz que lo de la reforma de la ley electoral, pero esto no interesaba a esos medios de comunicación. El tercer y último acoso se vincula con el empleo permanente de la palabra violencia. La única violencia que hemos conocido en relación con el movimiento es la ejercida por los cuerpos de seguridad del Estado. En realidad, el debate correspondiente es muy viejo. Hemos visto cómo reaparecían viejos códigos que conocimos al calor de las manifestaciones antiglobalización en el primer decenio del siglo XX. Nuestros medios de comunicación estaban muy preocupados cuando se apedreaba el escaparate de un Corte Inglés y no prestaban en cambio atención alguna a la violencia cotidiana de los sistemas que padecemos. La violencia de tantos empresarios sobre sus trabajadores y también de los emprendedores. Por cierto, de los emprendedores huele bastante. Como lo de empresarios tiene mala prensa, ahora son emprendedores, jóvenes y ecológicos. Bueno. La violencia de tantos varones sobre sus mujeres. La violencia de la policía sobre los sin papeles. La violencia que todos y todas ejercemos sobre el medio natural. La violencia, como no, que se manifiesta a través de genuinas guerras de rapiña para absorber los recursos preciosos que se hallan infelizmente en manos de países pobres. Quinta observación que quiero hacer. El pasado mes de junio, como sabéis, en la mayoría de los lugares el movimiento decidió levantar las acampadas. Creo que era una decisión inteligente. ¿Por qué? Porque existía un riesgo evidente de que las acampadas se pudriesen y se llevasen el movimiento como un todo. Esa decisión, también lo sabéis, se vio acompañada de otra, la de descentralizar el movimiento a través de asambleas de barrio. Creo que de nuevo era una decisión afortunada. ¿Por qué en este caso? Porque reducía el riesgo de burocratización interna del movimiento y reducía también la posibilidad de que fuese absorbido por instancias externas. ¿Qué ha ocurrido desde entonces y hasta hoy?
¿Cuál es mi balance de la realidad de este mundo? Primer elemento del balance. Hasta hoy, la represión ejercida sobre el movimiento del 15 de mayo ha tenido el efecto paradójico de estimular el crecimiento de este mundo. Ha cambiado el escenario con respecto al pasado. En el pasado, la represión se traducía normalmente en miedo y en retirada. Muchas veces me he preguntado si el movimiento del 15 de mayo existiría en caso de que la Policía Nacional no hubiese desmantelado en la mañana del 16 de mayo la precaria acampada montada en Sol. ¿Existiría este movimiento si la Junta Electoral Central no hubiese prohibido las concentraciones y las acampadas el día de la jornada de reflexión y el día de la propia jornada de voto en el mes de mayo? Cuando el movimiento parecía ir de bajada, la policía catalana intentó desalojar la acampada de la Plaza de Cataluña. Lo mismo ocurrió en Madrid a principios de agosto. Bueno, he especulado con la hipótesis de que hay un topo del Ministerio del Interior que recibe instrucciones en virtud de las cuales le decimos: estamos en un mal momento, cesad, por favor. No prejuzgo, claro, que esto que parece que ha sido razonablemente cierto hasta hoy lo vaya a seguir siendo en el futuro. En cualquier caso, a menudo me acosa la idea de que la propia biología del escenario favorece el movimiento. ¿En qué sentido? ¿Por qué había tantos jóvenes en las acampadas en el mes de mayo? Porque la gente no tiene trabajo, no tiene obligaciones sociales. ¿Por qué en Madrid había tantas personas en las manifestaciones en el mes de agosto? Porque la gente no tiene dinero. Esto dibuja un escenario distinto de lo que hemos conocido en el pasado. ¿En qué estoy pensando? He oído muchas veces un argumento que tiene su peso. Decía: hemos conocido muchos jóvenes que se han sumado a un movimiento ecologista o pacifista y han estado allí unos meses hasta que han encontrado un trabajo, se han integrado en la lógica de la sociedad de consumo y han olvidado sus inquietudes de aquel momento. Claro, ¿cuál es la diferencia hoy? Que esos jóvenes no van a encontrar un trabajo. El escenario, de nuevo, biológicamente facilita una respuesta distinta. Segundo elemento de balance. Recordaréis que antes dije que muchos de esos jóvenes que estaban en las acampadas el pasado mes de mayo eran universitarios o gentes que habían dejado las universidades poco antes. Ahora debo agregar que, hablando en propiedad, las universidades no se movilizaron entonces. ¿Por qué? Por una razón muy prosaica. Era la peor etapa del año, la etapa de los exámenes. El escenario ha cambiado el otoño pasado. En mi Universidad Autónoma de Madrid, a finales de septiembre, convocamos una asamblea constituyente del movimiento del 15 de mayo y había 300 personas. Creo que esto le ha venido bien al movimiento. Le ha dado alas y energías en escenarios en los que hasta entonces estaba más bien mortecido. En este caso debo subrayar que el trabajo de muchas de las asambleas en las universidades corre a cargo exclusiva y afortunadamente de lo que antes se ha llamado jóvenes indignados, que están perfectamente a la altura de lo que quieren ser. Tercer elemento del balance. El movimiento exhibe una primera carencia importante: su muy precaria presencia en el mundo laboral. A menudo se ha dicho que en el movimiento no hay trabajadores asalariados. No es verdad. El problema es que son, voy a decirlo con alguna ironía, 15-mayistas de fin de semana. Acuden a las asambleas de los sábados y de los domingos, pero apenas han hecho nada para transmitir la perspectiva del movimiento en sus centros de trabajo. Durante todo este año ha coleado una discusión relativa a una eventual convocatoria de una huelga general desde el movimiento, fuese en solitario, fuese con el sindicalismo alternativo. Yo he defendido ese proyecto porque entendía que era lo que le interesaba al movimiento del 15 de mayo. Ha habido una huelga general en condiciones distintas, difíciles de valorar, a mi entender. En cualquier caso, el movimiento ha estado ahí y yo creo que le ha dado alas a un perfil diferente de la contestación. Por ejemplo, la idea de que la huelga no puede ser solo de producción, que tiene que serlo también de consumo.
la perspectiva de que muchos de esos jóvenes parados y precarios han realizado una tarea muy honrosa de promoción y de contestación en el mundo laboral. En cualquier caso, esta es una tarea pendiente. Cuarto elemento del balance. Enuncio otra carencia visible y poco mencionada del movimiento: su muy precaria presencia en el mundo rural. No nos engañemos. Este es un movimiento que cultural y socialmente surge en las ciudades. A lo largo del último año he tenido varias oportunidades de hablar sobre el 15M en pueblos. He estado en Toro, en Zamora, en Baeza, en Jaén, en Caspe, en Zaragoza, y siempre me he encontrado con la misma realidad. Había activistas del movimiento en esos pueblos, pero desafortunadamente habían decidido que lo que tenían que hacer era acudir a las asambleas de las capitales de provincias respectivas. Entiendo la decisión, pero me parece poco afortunada. Buena parte de las perspectivas que nacen del movimiento y que se vinculan con la democracia directa y la autogestión tienen mucha relación con el mundo rural. Cuando hay instancias del 15M en el mundo rural, la mayoría de las veces las protagonizan lo que hemos dado en llamar, probablemente con escasa fortuna, los neorurales. Gentes que antes vivían en la ciudad y que se han trasladado a vivir al campo. Aquí también hay mucho que hacer. Quinto elemento del balance. Yo entiendo que es lógico que el movimiento procure dar respuesta a todas las agresiones que nos van llegando. Pero de eso se deriva un riesgo delicado: que la agenda, en último término, paradójicamente, la impongan quienes toman esas decisiones. Por eso, intuyo que hay un riesgo de cortoplacismo en muchas de las respuestas del 15M. Y la manera de sortear ese riesgo consiste en que en todas nuestras iniciativas estén presentes con mucha claridad tres elementos. El primero, la lucha feminista. En un planeta en el que el 70% de los pobres son mujeres, quien diga que esto no es un problema es que está dando dramáticamente la espalda a la realidad. Segunda, la lucha por garantizar los derechos de las generaciones venideras y los de las demás especies que nos acompañan en el planeta. No vaya a ser que nuestro cortoplacismo aconseje concluir que estamos haciendo algo solvente si resolvemos nuestros problemas de hoy. Tercera y última, los derechos de los habitantes de los países del sur. No vaya a ser que reconstruyamos nuestros maravillosos estados del bienestar a costa de ratificar atávicas relaciones de exclusión y de explotación de esas gentes. Sexto elemento del balance. Muchos de los movimientos sociales críticos que existieron en el pasado desaparecieron o se difuminaron. ¿Por qué? Porque una parte de las demandas que formulaban fue aceptada por los interlocutores gubernamentales. Permitidme que ironice de nuevo. Nosotras no corremos esta riesgo. Ninguna de nuestras demandas va a ser aceptada. El escenario, no preciso explicarlo, va claramente a peor. Las agresiones van a ser más duras, con lo cual el estímulo para que un movimiento como este se asiente, a mi entender, está claramente ahí. De nuevo, la biología opera en nuestro favor. Séptimo y último elemento del balance. Ya sé que es una tesis demasiado gruesa, que necesita muchas matizaciones, pero creo que apunta elementos importantes. Hay que prestar atención a dos grandes procesos. El primero lo invoqué al principio de pasado: una eventual desaparición de las clases medias, que eran la joya de la corona de los estados del bienestar. El movimiento del 15M, en una dimensión importante, se nutre de integrantes de las clases medias en activo proceso de desclasamiento. Ojo con esto, porque a menudo se malinterpreta. No digo simplemente, se nutre de integrantes de las clases medias. Introduzco una observación, que no es un mero matiz. Clases medias en activo proceso de desplazamiento, en activo proceso de pérdida de los elementos que justificaron su inclusión en las clases medias. Una de las respuestas principales a esto es el movimiento del 15M, que es una respuesta sorprendentemente radical habida cuenta de los antecedentes. Segundo proceso, afecta a lo que voy a llamar con ligereza los trabajadores asalariados. ¿Cuál es el elemento fundamental que se materializa en ellos? El miedo.
el miedo a perder sus puestos de trabajo, que se interpreta, dibujan una situación de privilegio. La principal concreción orgánica de este segundo proceso es la condición alicaída, lamentable, de nuestros sindicatos mayoritarios, incapaces de estar a la altura de las circunstancias de lo que reclama el escenario. Lo he dicho muchas veces. ¿Qué preguntas hay que hacer a nuestros sindicalistas? La primera de las preguntas es ¿cómo trabajar? Las palabras alienación y explotación han desaparecido dramáticamente del lenguaje de comisiones obreras y de la UGT, cuando determinan y poderosamente nuestra vida cotidiana dentro y fuera de los centros de trabajo. Segunda pregunta, ¿para quién trabajamos? Esto es lo que se preguntaban los militantes de la UGT y de la CNT antes de 1936, cuando querían acabar con el capitalismo. Hoy pareciera como si el capitalismo fuese un horizonte inexorable. Tercera y última pregunta, ¿qué hacemos? ¿Qué producimos? No vaya a ser que lo que estamos produciendo hoy ponga en un brete los derechos de esas generaciones venideras que antes mencionaba. Sexta y última de mis observaciones. ¿Qué va a ocurrir con el movimiento del 15 de mayo? No lo sé. Lo único que se me ocurre sugerir es que hay 4 horizontes distintos de vida. Mi único propósito es racionalizar nuestros conocimientos. Primer horizonte, que el movimiento desaparezca. Esta es una posibilidad, no nos engañemos. No me parece lo más probable. Creo que el escenario general y la voluntad de los activistas del movimiento apunta antes bien a ratificar su presencia. Lo digo de otra manera. Ha surgido una flor preciosa y tenemos que regarla para que se mantenga. Entre otras razones por una muy prosaica. No tenemos nada mejor. Yo muchas veces le pregunto a la gente si recuerda lo que teníamos el 14 de mayo. Esta me parece que es la pregunta que hay que hacer. He escuchado muchas veces una reflexión que viene a decir en Madrid, hombre, en las primeras asambleas de barrio, en muchos casos había 500 y 600 personas, y hoy van 20, 30 o 40. Pero hoy tenemos 40 asambleas en la Comunidad de Madrid, con 20, 30 o 40 personas. Y la diferencia con respecto al pasado, ¿quiénes la perciben? Quienes visitan Madrid cada 2 o 3 meses, que inmediatamente reconocen que la ciudad ha experimentado un revolcón visible. Segundo horizonte imaginable, que el movimiento sea absorbido por alguna instancia externa o que experimente divisiones internas agudas. La primera de las posibilidades no la veo, siquiera solo sea porque no acierto a interpretar cuál podría ser esa instancia externa. Adivino una en el horizonte. No sé si sabéis que en la mayoría de los lugares el Partido Socialista está hoy en la oposición. Podría sentir la tentación de desembarcar en el 15M y utilizarlo como un ariete contra el Partido Popular. Sería un horizonte delicado, porque no nos engañemos, implicaría una desradicalización de las propuestas del movimiento. Pero no me parece muy probable. Tampoco creo que sea probable lo de las divisiones internas. Cuando el pasado mes de noviembre se convocaron elecciones generales, proliferaron determinadas candidaturas que decían representar al movimiento del 15 de mayo y creo que fueron objeto de repulsa general. La gente lo entiende bien. No pongamos en peligro el movimiento en virtud de las luchas chabacanas vinculadas con las elecciones. Esto tiene que estar muy por encima de esas batallitas. Tercer horizonte imaginable. Que el movimiento se convierta en una instancia traducida en un incremento suave, aunque cierto, de la resistencia, de la contestación. Creo que esto es lo que ocurrirá en virtud de la inercia actual del movimiento. Si dejamos que las cosas sigan como están, será lo que sucede. Cuarto y último horizonte. Es mi puesto. A mí me gustaría que el movimiento del 15 de mayo se convirtiese en una instancia que en todos los órdenes de la vida plantease el horizonte de la asamblea y de la autogestión. ¿Para qué? Para contestar frontalmente el capitalismo que padecemos desde la perspectiva de la lucha antipresentista, antipatriarcal e internacionalista solidaria. Yo sé que expresado así puede parecer un proyecto muy radical,
Pero me parece que cada vez hay más gentes que espontáneamente entienden que no tenemos otro horizonte que este. Que si este movimiento tiene sentido, es asumiendo cordialmente ese tipo de apuesta. Uno de los peligros que se ciernen en el horizonte del movimiento del 15 de mayo es el que configuran los feministas. Estas gentes que no parecen ver otra cosa que realidades negativas. En realidad, configuran una instancia que está presente en todos los órdenes de la vida. Sabéis, alguien que va a una asamblea y que solo percibe problemas, defectos, virus por todas partes. Frente a esa actitud, yo estoy obligado a llamaros la atención sobre tres virtudes ingentes que el movimiento exige. ¿Cuál es la primera? No se le ha prestado suficiente atención. La aparición incipiente de una nueva identidad contestataria. Pongo un ejemplo de lo que quiero decir. A principios de septiembre, el país daba cuenta de una asamblea multitudinaria de profesores de enseñanza secundaria organizada en un macrolocal de comisiones obreras singulares. Según el relato del país, muchos de los profesores que decidieron tomar la palabra se presentaron de manera muy significativa. Me llamo Pedro Pérez, asamblea del 15M de la Guindalera. Mi nombre es María Fernández, asamblea del 15M de la Aranzuela. Era una manera muy rápida y muy eficiente de decir: no somos como vosotros, estamos en un mundo diferente y aquello por lo que peleamos es distinto de aquello por lo que peleáis. Gestar este tipo de identidades es extremadamente difícil y yo creo que el 15M lo ha conseguido de manera muy rápida y muy consecuente. Segunda de las virtudes, tampoco le prestamos suficiente atención. El movimiento del 15 de mayo ha generado un escenario, un hálito, en el cual las iniciativas de contestación son mucho más fáciles y mucho más profundas. Vuelvo al ejemplo de los profesores de secundaria. ¿Alguien piensa que si no hubiese surgido por detrás el movimiento del 15 de mayo, la lucha de esos profesores se hubiese mantenido con tanta radicalidad y durante tanto tiempo? Ojo, en este caso no es que el movimiento estuviese orgánicamente por detrás. Es que perfilaba un escenario distinto en el que eran posibles determinadas conductas que antes eran inimaginables. Tercera y última virtud, con mucho la más importante. Muchas gentes han descubierto que pueden hacer cosas que hasta hace bien poco intuían que no estaban a su alcance. Pongo de nuevo un ejemplo de lo que quiero decir. En el mes de junio me llegó un correo electrónico que daba cuenta de algo que había sucedido al calor de una asamblea de barrio en Madrid, la de Carabanchel. La asamblea estaba reunida, eran unas 80 personas. Alguien avisó de que al lado de una boca de metro había un coche de la Policía Nacional. Eso significa siempre, o casi siempre, lo mismo: un control de sin papeles. Los 80 integrantes de la asamblea, en bloque, decidieron descender al metro. Rodearon, sin mediar palabra, a los dos policías nacionales que al parecer se percataron de que no estaban en la mejor posición estratégica. Y el sin papeles empezó a caminar más despacio que los policías nacionales y quedó subsumido en el alud de los 80 integrantes de la asamblea de barrio. Vuelvo a la carga con el argumento. ¿Alguien imagina que esto hubiese sucedido el día 14 de mayo del año pasado? No nos autoflagelemos pensando que todo lo que hacemos es una miseria, porque afortunadamente las cosas han empezado a cambiar. No con el ritmo que nos gustaría, no con la intensidad, pero algo hemos empezado a resolver. Acabo. He contado muchas veces que el 18 de mayo del año pasado, en la acampada de sol, me encontré a un amigo argentino que llevaba en brazos a su hija Tania, de 4 años. Yo le pregunté a Tania qué pensaba de lo que estaba viendo, las carpas, las tiendas de campaña, y lo cierto es que, como cabía esperar, Tania no me dijo nada. Pero su padre asumió un relato que me pareció interesante. Me dijo: cuando veníamos caminando hacia la Puerta del Sol, Tania me preguntó: ¿y qué hacen ahí? ¿Por qué están ahí? Y yo me limité a responderle: están
están ahí porque están muy enfadados con todo lo que está ocurriendo. El caso es que Tania deambuló 3 o 4 minutos entre las carpas y las tiendas, se acercó a su padre y le dijo: me has mentido, papá. Tú dices que están muy enfadados, pero a mí me parece que están muy contentos. Yo creo que es un muy buen retrato de lo que sucedía entonces y de lo que va a volver a suceder ahora. ¿Por qué? No es una cuestión frívola. El movimiento del 15 de mayo nace en esa fecha, en un escenario en el que la climatología permite ocupar las plazas. Los últimos meses no eran los más propicios para esto, y ha habido una especie de retirada biológica. Yo tengo la certeza de que el movimiento va a surgir. Y ojo con esto, acabo con esta observación. Tenemos, es verdad, problemas para medir qué ocurre con el movimiento. No sabemos si va a más, si está estancado, si está retrocediendo. Y cuando hay problemas para medir eso, sentimos cierta tentación de asumir los procedimientos de medición que nos impone el sistema. Grave error. Al sistema solo le interesan las macromanifestaciones del movimiento. Solo le presta atención a lo que ocurrió el 15 de mayo, el 19 de junio y el 15 de octubre. Yo estoy plenamente convencido de que el futuro de este movimiento se dirime en el trabajo sórdido y poco vistoso de la vida de los barrios y de los pueblos. Está bien lo de las macromanifestaciones, pero podemos sacar a la calle a centenares de miles de personas sin que por detrás haya nada importante. Y podemos no sacar a nadie a la calle habiendo por detrás cosas muy importantes. Creo que hay que prestar rotunda atención a esta dimensión. Hace unas semanas, hablando con una amiga que trabaja en el Centro de Investigaciones Sociológicas, me contó que llevaba un tiempo en una investigación sobre el 15M y que había mantenido muchas entrevistas con ciudadanos de a pie. Y el retrato robot del entrevistado era alguien que declaraba simpatizar con el movimiento, pero confesaba al mismo tiempo que no estaba dispuesto a sumarse a las iniciativas del movimiento. Bueno, esto es algo que debemos tener presente, porque esa gente obviamente nos interesa, la necesitamos. Gracias por haberme escuchado. Bueno, compañeros, ahora si nos parece bien a todas y a todos, pues vamos a abrir un turno de palabra. Por si alguien quiere comentar o decir algo, ya veo que yo voy a estar apuntando a la gente que esté queriendo hablar.